Bueno, antes de darle el espacio al segundo panel del día de hoy, que es la formación del acompañante terapéutico, este segundo panel va a estar coordinado por la licenciada Roxana Frisón, que es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata y también es docente de sede Chivilcoy. Les quiero recordar a los que están siguiendo esta transmisión por el canal de YouTube que en el link, en el detalle institucional de la transmisión, ahí van a encontrar el link para poder acreditar la presencia del día de hoy y que tienen todo el tiempo del desarrollo de la jornada para acreditar esa asistencia, así que no se preocupen por eso. De todos modos, nuestro equipo de colaboradores está muy atento a lo que va sucediendo ahí para dar respuesta. Si la profesora Frisón está por acá. Sí, aquí estoy. Bienvenida. Muchas gracias. El tema que nos convoca en esta oportunidad, como bien anticipó Sonia, es la formación del acompañante terapéutico, nada menos. Tal como aparece consignado en el programa de la jornada, contempla los desafíos para la formación teórico-práctica, la transposición didáctica, propuestas de investigación, acción. Si planteamos desafíos, hacemos referencia a situaciones que suponen ciertas dificultades, complejidades que hacen a la formación del acompañante terapéutico. La transposición didáctica se torna necesaria para hacer aprensible un saber que además tiene que preservar a estudiantes y practicantes de la banalización de los conceptos y de la repetición. Entonces se trata de propiciar la emergencia de la creatividad que se recrea en cada ser, con una atención epistemológica sobre un trabajo de depuración conceptual que fundamenta una práctica a la altura de los requerimientos contemporáneos respecto de las demandas en salud mental. Vamos a disfrutar entonces de la exposición de 3 expertos, especialistas en el tema, que nos acompañan hoy y que presentaré a continuación. Cada uno de ellos compartirá sus consideraciones por el lapso de 15, 20 minutos aproximadamente, y luego daremos lugar a las consultas, preguntas, intercambios que seguramente van a enriquecernos mutuamente. Comienzo entonces, según está en el programa de la jornada, por Adriana Florí. Andrea Florí. Andrea, a ver si logro ubicarte. Aquí estás, Andrea, bienvenida. Andrea Florí es psicoanalista, licenciada y profesora en psicología, con especialización en minoridad y familia, es magíster en salud mental, ha hecho la especialización, la residencia en salud mental en Entre Ríos, es coordinadora de la cátedra Seminario de Acompañamiento Terapéutico de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Ha sido profesora titular del mismo seminario, miembro de la comisión redactora de la reforma curricular de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico en la Universidad Autónoma de Entre Ríos en los años 2014-2015. Profesora titular de la materia Prácticas de Acompañamiento Terapéutico 1, Contextos de Intervención. Ha sido integrante de equipos interdisciplinarios con funciones clínicas en Hospital Escuela de Salud Mental y es miembro organizador del proyecto político Hospital de Día en dicho hospital. Integrante del comité editorial de la revista digital de La Plaza. Bueno, aclaro que voy a hacer una síntesis de la síntesis curricular de los expositores de hoy, porque verdaderamente, si no, nos llevaría toda la jornada. Verónica Fernández. Verónica, te había visto hace un momento. ¿Estás por ahí? Ahí estás. Bienvenida, Verónica. Licenciada en Psicología de la Universidad de Kennedy, profesora de las prácticas
profesionalizantes de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico, del Instituto Superior de la Bahía, de Bahía Blanca, miembro fundador de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca, miembro fundador de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina. Toda una pionera. Gabriel Pugliese, el local, es psicoanalista, bienvenido Gabriel, psicoanalista, escritor, investigador, supervisor clínico, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, docente, expositor en actividades académicas de extensión, grado y posgrado, realizadas en diversas universidades de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Perú, México y Uruguay. Coordinador del Foro de Investigación y Psicoanálisis, autor de los libros Acompañamiento Terapéutico, Transferencia y Dirección de la Cura, Fundamentos Clínicos del Acompañamiento Terapéutico, coautor de numerosos libros y además ha participado en compilaciones y publicaciones de carácter internacional. Es un placer darles la bienvenida y bueno, escuchados, empezamos por Andrea Florí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Ana, te agradezco. Y bueno, y además agradecer a los que me han invitado, porque realmente estoy muy contenta de compartir con esta universidad querida, así que, bueno, y los amigos que me han invitado, Gabriel, Helga, con quienes compartimos muchos espacios, más allá de lo académico, digamos, así que, bueno, eso me pone muy contenta también. Y bueno, yo lo que quería, situar un poquito la cuestión de la formación, ¿no?, que aparece como eje en este panel. Mínimamente para ubicar, yo escuché a Fabricio antes que habló en el panel anterior, y él ya comentó algo para no repetir sobre eso. Sí ubicar que nuestra universidad, bueno, surge en 2001, ¿no?, y que tuvo a lo largo de estos años diferentes momentos, no han sido, digamos, todos iguales, porque los momentos en la historia de esta carrera están caracterizados por ahí por cierto lenguaje de época, ¿no?, que ha ido cambiando, y marcado por también los movimientos en el campo de la salud mental, ¿no?, en nuestra provincia, en nuestro país, y todas esas resonancias en la vida universitaria y en la formación, y viceversa, ¿no?, porque en realidad a mí lo que me interesa poder es pensar ese viceversa, que es algo que aún en nosotros sigue teniendo como un efecto de sorpresa, ¿no?, en el sentido de que nos resulta como interesante, necesario poder pensar, investigar, cómo la presencia de los estudiantes, practicantes, a partir de que surge la carrera en el 2001, esos estudiantes que, bueno, en las diversas instituciones de salud, en la ciudad de Paraná, en Concordia, en Concepción del Uruguay, ha generado muchas marcas en la clínica propiamente dicha, ¿no? Como nosotros vemos en esa dinámica de los servicios, en las demandas de los usuarios y en las estrategias de intervención posibles. Digamos, eso, quiero decir con esto que la universidad, la carrera de AT en este caso, a través de sus prácticas de formación, ¿no?, generó una nueva clínica, porque bueno, no existía antes, y eso ha dejado muchas huellas en los equipos de salud que han alojado y alojan a nuestros estudiantes, y también, bueno, en los equipos y en los servicios, ¿no?, en los usuarios, y que eso tendremos que también seguir pensándolo, ¿no? Esto es algo muy móvil. Vale decir que ahí ya podemos ubicar una riqueza desde el origen para pensar la formación, ¿no? Un primer punto que yo ubico aquí es la dimensión de la práctica de los estudiantes en las instituciones y servicios de salud, algo como muy cercano y muy familiar que se fue dando a lo largo del recorrido de la formación de la T, quizás por ahí por coyunturas o porque los docentes pertenecíamos a servicios de salud, y entonces eso facilitó de algún modo la llegada de los estudiantes. Podríamos ahí leer diferentes cuestiones, ¿no? Pero a la vez
prácticas que para poder sostenerse, ¿no? Han requerido y requieren de toda una ingeniería, un trabajo de gestión y coordinación con esos servicios de salud, ¿no? Y además una cierta coordinación en el sentido de la vida de las instituciones, ¿no? Quedar un poco ligado al momento en que la institución está viviendo para ver de qué modo el estudiante pasa por ahí. Y más aún, digo, teniendo matrículas numerosas, como hemos tenido generalmente, por ahí el seminario contaba con 100 estudiantes, bueno, y había que armar, por ejemplo, 100 espacios de prácticas, bueno, eso lleva toda una ingeniería, decimos nosotros, ¿no? Bueno, entonces hay un primer plan de estudios que es el que inicia en 2001 hasta el 2015, ¿no? La carrera de 3 años, que contaba con un seminario nomás específico en tercer año, el seminario, el antiguo seminario le decimos ahora, ¿no? El seminario en acompañamiento terapéutico, que era un espacio teórico-práctico, que nosotros lo entendíamos como un dispositivo académico, clínico y político. Lo entendíamos así porque nos parecía que desde ahí se producían muchas cosas, y de hecho, esto que dije antes, ¿no? Ese efecto en la salud pública que tenía, ¿no? La llegada de los estudiantes y la posibilidad de generar prácticas nuevas, ¿no? Entonces, pero eso que aparecía como riqueza, digamos que nosotros lo valoramos siempre y es lo que nos retorna, ¿no? de los estudiantes y de los egresados, es que también había algunas cuestiones que aparecían como carencias, digámoslo así, que por eso a mí me interesa compartirlo, porque bueno, por ahí esto ayuda a pensar, bueno, en otras casas de estudios, en otras carreras, pues, digamos, qué cuestiones son las que nosotros evaluamos eh, como para que nos fueron el argumento para hacer un ajuste al plan de estudio y finalmente el cambio, ¿no? Mínimamente lo voy a situar, pero sí me parece que son cuestiones que son necesarias a tener en cuenta y que, bueno, hoy podemos decir que dimos un paso en relación a eso, ¿no? A partir del 2016, que empezamos, bueno, luego de un proceso largo, complejo, ¿no? De diagnóstico, evaluación del plan viejo, se comienza con el plan nuevo y nosotros ubicamos ahí un cambio estructural, ¿no? Algunas de las cosas que nosotros situamos como carencia, lo digo entre comillas, ¿no? Pero para tener en cuenta. Un punto era que las prácticas se encontraban solo en un seminario en el tercer año y último año de la carrera, ¿no? Como al final, como frutillita del postre, decíamos nosotros, ¿no? Eso traía sus problemáticas, sus dificultades, porque bueno, los estudiantes llegaban ahí y recién ahí se enteraban de qué se trataba el acompañamiento terapéutico, ¿no? Otra es que no había ningún otro espacio teórico-práctico, podríamos decir específico, en los años anteriores, ¿no? La formación se desarrollaba en 3 sedes, ¿no? Como dijo Fabricio antes en el otro panel, en Paraná, Concepción de Uruguay y Concordia, pero por ahí estas formaciones quedaban un poco sesgadas por ejemplo, en el caso de Paraná, a la licenciatura en psicología. Tenía, ¿no? Como una suerte de simbiosis allí, y se compartían la mayoría de las materias, salvo el seminario en AT, y esto nos hizo ver o visualizar como cierta psicologización de la formación, podríamos decir. Y en Concepción de Uruguay, por ejemplo, los colegas allá hablaban de cierta pedagogización, porque bueno, estaba muy fuerte la presencia de los profesorados, ¿no? Esto, bueno, como que va dando algunos rasgos particulares. Lo otro que se desprendía de esto es que la carrera tenía un estatuto de título intermedio, o sea, los estudiantes hacían la tecnicatura, o sea, el seminario, y bueno, seguían con la licenciatura, bien. La formación teórica de base, ese era el punto que a nosotros nos hizo como alerta, ¿no? Ver que llegaban los estudiantes al tercer año con como muy escasa, muy limitadas herramientas para poder hacer una intervención clínica, que era lo que se esperaba en ese seminario, ¿no? Y más, bueno, acompañar sujetos sujetos con sufrimientos graves, que exigen, ¿no? Estas prácticas en el seminario en tercer año.
Y también veíamos que había como una ausencia de algunos contenidos específicos y afines al acompañamiento terapéutico que considerábamos necesarios para pensar esta clínica específica, ¿no? Por ejemplo, digo, lo comunitario, lo grupal, lo institucional, el trabajo en equipo, nociones de psicoanálisis fundamentales, ¿no? Por ejemplo, sobre repetición, transferencia, inconsciente, pulsión, estadio del espejo, como nociones que son, las tenían, pero como muy de pasada, digamos, ¿no? Y otras nociones, para no mencionar tantas ahora, pero nosotros veíamos que había que ajustar ahí cuestiones teóricas que las subsanábamos en este seminario específico de acompañamiento terapéutico. Entonces, en este plan nuevo, por decir ahí algunas cuestiones, ¿no? Como falencias, en el plan nuevo se logra una configuración muy diferente, basada, podríamos decir, en un cambio estructural que se hace. ¿Por qué? Porque se organiza en núcleos la carrera, hay una progresividad en las prácticas, una transversalidad de contenidos, y además que cada estudiante va haciendo una trayectoria singular, ¿no? Son cuatro núcleos, uno es el histórico epistemológico, los menciono, otro es el social comunitario, otro es el núcleo de la subjetividad, y el cuarto es el núcleo prácticas de acompañamiento terapéutico. Este último núcleo, el de las prácticas, de algún modo tiene un estatuto de columna vertebral para toda la carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la formación y la propuesta de este plan está absolutamente anclada en la dimensión de la práctica clínica, ¿no? Para nosotros es como la riqueza fundamental está ahí. Y entendemos a la T como una práctica clínica, bueno, noción que por supuesto hay que trabajar y definir y pensar epistemológicamente, ¿no? Pero les comento, este núcleo, entonces, prácticas de acompañamiento terapéutico, se desarrolla a lo largo de los 3 años, ¿no? Ya de primero, segundo y tercero tenemos materias específicas que ofrecen contenidos y herramientas para la intervención, podríamos decir, ¿no? Prácticas de AT1, contextos de intervención, prácticas de AT2, especificidades de la clínica, prácticas de AT3, práctica clínica supervisada, y AT en acompañamiento terapéutico en problemáticas contemporáneas. Estas últimas dos son de tercer año. Entonces, nosotros ubicamos que ya en el cursado, desde el inicio, el estudiante se acerca, bueno, a las primeras herramientas para ir pensando esta práctica, para poder ir conceptualizándola, poder entendiendo de qué se trata. Entonces también podemos ver que en este cursado hay una cierta lógica que va de lo general del acompañamiento terapéutico hacia lo más particular y específico, digamos, en el tercer año, donde efectivamente ahí sí se hace una práctica anual, donde el estudiante acompaña a un sujeto, una familia, bueno, alguna situación, ¿no? Pero ya en primer año tenemos un acercamiento a las instituciones, conociendo las instituciones, qué lugar, qué función cumple la TEL en el equipo, y de algún modo también conocer el campo, en nuestra provincia al menos, donde se desenvuelven y se desarrollan estas prácticas. Entonces allí hay un acercamiento en el primer año. En segundo año ya se va como ajustando un poquito más y pensar en nociones más específicas, ¿no? Para situar la clínica del acompañamiento terapéutico, dimensiones como transferencia, encuadre, la cotidianeidad, la dimensión táctica, estrategia y política, el trabajo en equipo y la construcción del caso en el acompañamiento terapéutico ya se desarrolla en este segundo año. Entonces las prácticas ya están ligadas a participar en algún equipo, poder escuchar un caso, ver cómo se trama esa intervención, qué lugar tiene el acompañante ahí, y en cada una de estas materias, en todas, nosotros apostamos a la escritura. Entonces los estudiantes tienen que ir elaborando informes o una suerte sí, de ensayos sobre algunas de estas experiencias que fueron realizando. Bueno, y en tercer año, así para hacerlo medio rapidito, es ya todo el seminario plantea una práctica que dura todo el año, dije,
y bueno, se incorpora en algún equipo donde el estudiante ya acompaña a un usuario, un sujeto, un grupo, una familia, y de algún modo forma parte de ese equipo, ¿no? Entonces, nosotros ubicamos la práctica en todas estas materias como una dimensión central, es como el esqueleto, decía hoy, ¿no? La columna vertebral. Y se van realizando acercamientos de manera gradual, ¿no? Desde primero a tercer año. Y en ese sustento de las prácticas es donde se va consolidando un perfil del acompañante terapéutico, bueno, centrado en una dimensión clínica, política, institucional, sanitaria, interdisciplinaria, y también situado en la perspectiva del sujeto y de sus derechos. Un poco también lo que nos plantea la Ley Nacional de Salud Mental, por supuesto. Pero ¿qué ha ocurrido en el contexto de pandemia? Que un poco es lo que también este encuentro nos propone, ¿no? Pensar sobre cómo pensar la formación, cómo pensar las prácticas, que decíamos son el esqueleto, son la razón de ser de esta carrera. Entonces, ¿cómo pensarlas en este contexto, las prácticas? ¿Cómo pensar la transmisión en este contexto? Con las aulas cerradas, el distanciamiento social, ¿no? Bueno, evidentemente esto nos atravesó a todos, atravesó el mundo, atravesó la academia, la vida cotidiana, los servicios de salud en nuestra ciudad y en todo el país, de diferentes maneras, pero evidentemente también la vida académica tomó este formato, ¿no? De lo remoto vino acá a ser la herramienta para poder llevar a cabo algo de lo que nosotros en un formato absolutamente presencial desarrollamos, bueno, durante 20 años, ¿no? Este año ya cumplimos 20 años. Entonces, bueno, fue todo un desafío, fue de gran costo para los equipos docentes y para los estudiantes, porque tener que transformar, ¿no? De manera radical eso que presencialmente era tan potente, y tener que organizarlo, ¿no? Tanto actividades áulicas, los encuentros, las reuniones, la evaluación, las actividades, bueno, los teóricos, los prácticos, todo el formato académico que es tan presencial, y poder hacerlo de manera remota, ¿no? Con textos digitalizados, bueno, clases virtuales, videos, audios, textos digitalizados, o bueno, clases en vivo en plataformas virtuales. También incidió absolutamente, por supuesto, en las prácticas, ¿no? Las prácticas se transformaron porque en base a lo que el contexto y la realidad académica y sociosanitaria nos permitió. O sea, esto fue muy debatido y tuvimos varias reuniones también con todas las materias que hacen prácticas, ¿no? Que fue a lo largo del país esta pregunta, ¿cómo hacer una práctica sin hacer la práctica presencial a la que uno estaba acostumbrado? Bueno, así que de algún modo ahí salen algunas herramientas para poder pensar eso. Por ejemplo, si nosotros situándonos, ¿no? Desde el psicoanálisis, que lo pensamos como una herramienta terapéutica, además de que se sustenta en diversos dispositivos clínicos, también es una teoría de la subjetividad, un método de investigación del aparato psíquico, pero es una herramienta para pensar la clínica y la actualidad. Entonces, frente a la premisa de permanecer aislados, ¿no? Para preservar cierta integridad, bueno, pensamos que era menester no quedar aislados, en el sentido de no dejar de dialogar. Sí, digo, a esto que nos atravesó a todos tuvimos que inventar. Después, bueno, si quieren les comento algunas de las estrategias que nos dimos para sostener las prácticas en formatos virtuales, pero no, dejo acá, así damos lugar a los otros compañeros. Gracias, Bueno, Andrea. Lo muchas retomamos gracias. entonces en el intercambio. Dale, dale. Gracias. Verónica, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. En principio, bueno, un placer compartir con ustedes esta mañana, esta jornada de trabajo. Y bueno, mi agradecimiento a la gente organizadora, que sé el trabajo que implica organizar una jornada como esta, y ahora, como decíamos recién, virtual. Así que bueno, gracias a cada uno de ustedes. Bueno, yo
preparé un escrito como para no excederme en el tiempo. Yo estoy en Bahía Blanca, hoy con una jornada más que calurosa. Sé que hay gente de todos lados, entonces pensé en compartir con ustedes algo general. Por supuesto que después, en relación a lo que venía contando Andrea, en el espacio de charla podemos contar la experiencia de Aires o de Bahía Blanca puntualmente, ¿sí? Bien, les leo entonces lo que escribí para compartir con ustedes hoy. Una vez más nos reunimos interesados alrededor de esta novata función, la del acompañante terapéutico. Y sé que a muchos estudiantes les puede Verónica, dejamos de escucharte. Fíjate si tenés alguna dificultad con el sonido. Se detuvo la imagen, quedó congelada y no la podemos escuchar. Qué pena. Bueno, si la dificultad prosigue, ahí te escuchamos. A ver, saca el micrófono, habilita el micrófono, Verónica. Te habíamos dejado de escuchar y veíamos solo. Habilita el micrófono, por favor. Ahí. Ahí no toqué nada, no sé bien qué pasó. Bueno, viste, estas cuestiones de internet. Ay, por favor, espero que no vuelva a pasar. Esperemos que no, si no te avisaré nuevamente. Bueno, cómo no. Bueno, retomo 2 o 3 renglones más arriba entonces. Decía que, por suerte, con buena cantidad y calidad de escritura acerca de ello. Asimismo, creo que queda mucho por hacer. Pues en nuestro país, aún hoy, después de 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental, todavía no contamos con una reglamentación profesional que uniforme las incumbencias del acompañante terapéutico a lo largo de todo nuestro país. A veces nos encontramos explicando no solo al usuario, sino que a la familia, además a veces a distintos profesionales, cuáles son las funciones específicas del acompañante terapéutico. Esa es la razón por la que me parece tan interesante el que continuemos organizando y participando en congresos internacionales, como el que se va a realizar en Costa Rica, en jornadas y encuentros como este, en los que podamos seguir aportando al estatuto teórico y bibliográfico propio del acompañante terapéutico. El panel al que me invitaron a participar hoy se titula La formación del acompañante terapéutico, desafíos para la formación teórico-práctica, transposición didáctica, propuestas de investigación, acción. Compartiré entonces algunas ideas que tengo respecto de la formación, tema que me preocupa especialmente por la diversidad de programas que se ofrecen en los que no se incluyen conceptos que a mi criterio son esenciales. Las funciones del acompañante terapéutico sabemos que son muchas y muy específicas en función de la estrategia que se elabore con relación al caso y al tiempo de tratamiento del que se trate. Ahora bien, no podemos dejar de resaltar que esas funciones no se pueden planear con anticipación. El acompañante terapéutico no es un secretario que prolijamente lleva a cabo indicaciones de otro profesional. Por lo tanto, el acompañante terapéutico deberá contar con recursos teóricos que lo ayuden a decidir situaciones imprevistas
sabiendo que siempre se dirige hacia la subjetividad del acompañado. No importa la edad ni el diagnóstico del mismo en ese momento. Es así que me parece indispensable que el acompañante terapéutico conozca cómo se constituye el sujeto del inconsciente, su psiquis. ¿Cuáles son los tiempos lógicos de esa constitución? ¿Y qué lugar ocupa el acompañante terapéutico en cada caso? No perdamos de vista que el acompañado y cada integrante de su familia está constituido de la misma estofa que cada uno de nosotros. Y entonces, tener nociones sobre esta temática nos ayudará a sostener la abstinencia que muchas veces se requiere para proteger la intervención pertinente y para protegernos a nosotros mismos. Yo siempre digo que la angustia podría ser un termómetro que nos indique cuando hay algo que no está bien, cuando hay algo que hace ruido. Si terminamos de trabajar acompañando a alguien y llegamos a casa preocupados, invadidos de angustia, enojados, habrá algo que tenemos que repensar. Ese será el momento de reconocernos castrados y con absoluta convicción pedir un espacio de supervisión donde se nos escuche y se nos oriente a despejar qué hace obstáculo a ese acompañamiento. Tengamos en cuenta que son muchas las cuestiones que entran en juego en un acompañamiento. Más allá de las diversas demandas, los caracteres y la personalidad de nuestro paciente o de nuestro acompañado, más la de sus seres cercanos, esos que conviven con él. No es fácil mantener una posición clara ante tanto. Y hay otra variable importante, que es nuestra subjetividad. Uno como AT debe poder discriminar cuando por alguna razón no nos sentimos cómodos trabajando con alguien o en algún lugar. Y debemos autorizarnos a discernir. Muchos acompañantes terapéuticos creen que estamos preparados para cualquier caso. Eso sería desconocer que contamos con una estructura psíquica, con un bagaje interno, historia de vida, novela familiar, que no podemos desconocer. Esta es la razón por la que es tan recomendable que el acompañante terapéutico haga terapia, para que conozca sus fortalezas, sus debilidades, sus marcas que harán que todo no pueda, todo no prefiera, todo no soporte. Y no está mal que así sea, simplemente somos humanos. Más arriba decía que con toda convicción habría que solicitar un espacio de supervisión. Me quiero detener un poquito acá. Cuando digo convicción, me refiero a tener claro que requerir de un espacio de supervisión forma parte del trabajo ético de un acompañante terapéutico, donde nos podemos implicar e interrogar acerca de lo que pensamos, observamos, sentimos. Es propio del acompañante terapéutico tener nuestras teorías acerca de lo que compartimos con nuestro acompañado. Pero tener nuestras teorías no nos habilita a autorizarnos absolutamente sobre nuestro modo de trabajar. Será en el encuentro con un profesional al que le adjudiquemos un saber, es decir, con quien tengamos la transferencia necesaria, donde podamos llevar a cabo esta supervisión que para cada acompañante terapéutico debe resultar enriquecedor.
Hasta acá mencioné algunas palabras que las pienso desde el psicoanálisis: constitución subjetiva, inconsciente, demanda, abstinencia, transferencia. Y quiero mencionar también un mito que lo escucho en el aula y lo escucho en los congresos: el mito de que el psicoanálisis es imposible. Es verdad que el psicoanálisis es difícil si uno quiere oficiar de psicoanalista y entonces conocer la obra de Sigmund Freud y de Jacques Lacan enteras. Para oficiar de acompañante terapéutico, apuesto a que será de muchísimo valor conocer estos conceptos que subrayé, tal vez alguno más, desde la perspectiva psicoanalítica, y eso no implica conocer toda la obra de estos dos grandes pensadores. Existen modos puntuales de explicar, fundamentar y entender estas ideas que sin dudas sostienen el trabajo que estamos haciendo. Entonces, el psicoanálisis es difícil, no imposible. Quiero ir cerrando con una fábula china, un cuento chino que encontré. Se llama La taza de té vacía, dedicándosela a los alumnos que seguramente estén escuchando, a los que les agradezco y felicito por sostener el deseo de seguir aprendiendo un viernes caluroso como el de hoy. Es conocida la historia de Nanin, un maestro japonés que vivió en la era Meiji, y lo que le sucedió con un profesor universitario que fue a visitarlo intrigado por la afluencia de jóvenes que acudían al jardín del maestro. Nanin era admirado por su sabiduría, por su prudencia y por la sencillez de su vida, a pesar de haber sido en su juventud un personaje que había brillado en la corte. Aceptaba en silencio que algunos se sentaran con él al caer la tarde, pero no debían importunarlo después de la meditación. Entonces parecía algo serio y hasta hosco, pero no era más que la necesaria readaptación mientras trabajaba en su jardín. El prestigioso profesor se hizo anunciar con antelación, haciendo saber de antemano que no disponía de mucho tiempo, pues tenía que regresar a sus tareas en la universidad. Cuando llegó, saludó al maestro y sin más preámbulos le preguntó por el zen. Nanin, el maestro, le ofreció el té y se lo sirvió con toda la calma del mundo. Y aunque la taza del visitante ya estaba llena, el maestro siguió virtiéndolo. El profesor vio que el té se derramaba y ya no pudo contenerse. Pero no se da cuenta de que está completamente llena. Ya no cabe ni una gota más. Al igual que esta taza, respondió Nanin, sin perder la compostura ni abandonar su amable sonrisa, usted está lleno de sus opiniones. ¿Cómo podría mostrarle lo que es el camino del zen si primero no vacía su taza? Airado, el profesor se levantó y con una mera inclinación de cabeza se despidió sin decir palabra. Mientras el maestro recogía los trozos de porcelana y limpiaba el suelo, un joven se acercó para ayudarle. Entonces, maestro, ¿cuál sería la actitud correcta? Contestó el maestro, no juzgar y permanecer atento. Pensé en compartir este cuento zen para recordar que, como la taza de té, antes de llenarnos, en ocasiones debemos vaciarnos. Vaciarnos significa tener apertura, que no es otra cosa que evitar juzgar y prejuzgar.
El prejuicio de que el psicoanálisis es imposible hace obstáculo. Para ello hay que acallar el ego, pues surgirá la tendencia inconsciente de realizar juicios que encontrarán la solidez de su razón en nuestras creencias. Los invito entonces a escuchar activamente y de forma abierta, sin juzgar y permaneciendo atentos, tal como dice el cuento. Seguir aprendiendo, intercambiando y dejándonos interrogar, creo que es un buen modo de seguir apostando al acompañamiento terapéutico. Hasta acá. Muchas gracias, Verónica. Debemos poder escuchar muy bien. Bueno, Gabriel, tu turno. Te escuchamos muy atentamente. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, muy tentado también de hacer algunos comentarios en relación a las exposiciones de Andrea Florí, de Verónica, y que bueno, y hay ahí algunas cositas. Estoy tentado y me voy a dejar tentar además, porque me acordaba de una anécdota del último Congreso Internacional en donde estaban presentando una investigación, un relevamiento de datos respecto de todas las tecnicaturas en acompañamiento terapéutico, tecnicaturas universitarias en el país, ¿no? Entonces, en esa grilla aparecía una propuesta de formación, una tecnicatura, que era totalmente virtual, ¿no? Totalmente en plataformas digitales, ¿no? Entonces, quien estaba presentando la investigación tuvo un lapsus maravilloso, ¿no? Porque estaba en un momento de las conclusiones hablando de de todas las características distintivas de unas y otras, pero ya un momento en donde dice que de todas esas tecnicaturas, había una que no tenía formación, ¿no? El lapsus fue que en realidad él quería decir que no tenía prácticas, ¿no? Entonces, viene a cuento de lo que presentaba recién Andrea, ¿no? Y que también lo voy a articular respecto de mi presentación, ¿no? Con lo que tiene que ver con el proyecto, la propuesta de investigación que estamos desarrollando con otros colegas, con otras colegas que ahora voy a presentar también. Y que tiene que ver con estos puntos tan importantes en donde voy a incluir a la investigación, que en general se tiene la idea de que la investigación es algo que viene después, ¿no? Y que a mí me gustaría en realidad también transformar o poner en cuestión este prejuicio, ¿no? Porque también la investigación es formativa, ¿no? Es parte de la formación y también hace al reposicionamiento, ¿no? De ese alumno que quiere devenir acompañante terapéutico en este caso, ¿no? Pero bueno, ahí fueron enumerando las prácticas supervisadas, el análisis personal, ¿no? En donde, uno podría decir, hay formación sin experimentación, ¿no? Y una de las cosas más difíciles de experimentar, que tiene que ver con la taza de té chino, es lo que tiene que ver con poder experimentar la abstinencia, ¿no? Esto en relación a la tentación que les decía, antes de empezar con presentación, los agradecimientos, Roxana, para vos, para Xavier Oñatibia, que nos alentó a llevar adelante este proyecto en todas las circunstancias que él comentaba, y también a todas las colegas y colegas que participaron en el comité organizador veraniego, ¿no? Así que lo que quería presentar hoy
les decía, bueno, se trata de un proyecto, ¿no? De un proyecto que en realidad fuimos avanzando durante, a partir del segundo cuatrimestre del año pasado, también con el aliento del decano, de Xavier, a poder llevar adelante esta propuesta, una propuesta que estamos muy cerquita ya de poder presentar, que consiste en un proyecto de investigación en relación al estado actual de la inserción y articulación del acompañamiento terapéutico en el sistema público de salud mental de la provincia de Buenos Aires. Y en este proyecto, les decía, venimos trabajando junto con Helga Roberts, con Carolina Barrio Nuevo, con Jessica Bergman, que son también dos colegas que forman parte del equipo docente de la cátedra de la cual yo soy coordinador adjunto, que es Fundamentos del Acompañamiento Terapéutico 2, y hemos contado hasta ahora con el asesoramiento metodológico de Agustina D'Agostino, que la verdad que ha sido de muchísimo valor, y más teniendo en cuenta, bueno, que ella está ahora dejando la Secretaría de Investigación por asumir un cargo en la Dirección de Salud Mental, pero realmente ha sido muy valioso todo su asesoramiento, y bueno, estamos entonces, les decía, muy cerquita de presentar formalmente esta propuesta en la universidad, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste esta propuesta? Bueno, esto tiene que ver justamente con la posibilidad de diseñar una herramienta que nos permita hacer un relevamiento del estado actual de esa inserción y articulación del acompañamiento terapéutico en esa heterogeneidad que presenta la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, además de la participación de este equipo fundante, digamos, de la investigación, tenemos el propósito de hacer una convocatoria muy amplia. Me refiero a que tenemos el propósito de convocar a todos aquellos colegas que en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires vienen trabajando en relación a esta problemática, tanto en los lugares en donde hay como en los que no hay tal inserción. Así que bueno, aprovecho para anunciarle a Verónica Fernández, que va a ser invitada también junto con la Asociación de Bahía Blanca. Pero bueno, quería transmitirles algunas cuestiones relativas, ya yendo a lo que sería el resumen técnico de esta propuesta. La propuesta consiste en llevar a cabo el relevamiento de datos y posterior análisis cualitativo de estos datos para describir y caracterizar el estado actual de la inserción y articulación del acompañamiento terapéutico en las políticas públicas de salud mental de la provincia de Buenos Aires. La propuesta incluye desarrollar, en un primer momento de este trabajo, una guía de preguntas que tiene el propósito de orientar la realización de entrevistas personales con referentes de los distintos organismos e instituciones públicas del sector en distritos representativos de esa diversidad y heterogeneidad provincial. Es decir, que la idea es no limitarnos a las grandes ciudades de la provincia, sino tenemos el propósito de apuntar a hacer un mapeo de también
dentro de lo que sea posible, de ciudades pequeñas, de pueblos incluso, en donde tenemos contactos a través de las actividades de formación, de las jornadas y congresos de colegas que muchas veces están trabajando en la más absoluta soledad. Entonces, en este sentido, se convocará, decía, para la selección de los entrevistados y la administración de las entrevistas a colegas de reconocida trayectoria, en algunos casos puede ser de incipiente trayectoria en el desarrollo del acompañamiento terapéutico, residentes en diversas localidades de la provincia, interesados en colaborar con esta propuesta de investigación. Se considera entonces la posibilidad de incluir, como parte de la investigación, cuando resulte posible, otras áreas de inserción del acompañamiento terapéutico, es decir, no restringirse solamente dentro de lo posible al campo de la salud mental, sino que hay otras áreas que también cuentan con inserción de acompañantes terapéuticos, como lo es el ámbito educativo, el ámbito judicial y las instituciones de la órbita de desarrollo social. Bueno, esto en cuanto a un resumen técnico de la propuesta. Hay también, como parte de la investigación, tenemos el objetivo de que haya la posibilidad de, si es posible, una publicación de este relevamiento, pero lo más importante también es que consideramos que la visibilización de esta situación, de la heterogeneidad de esta situación, también va a permitir abrir preguntas en todos aquellos lugares en donde no hay esa inserción, ¿no? Y empezar a pensar, cuáles vienen siendo los obstáculos y de qué manera ir sorteando y disolviendo esos obstáculos. Es decir, que es una apuesta investigativa, pero que al mismo tiempo lleva de manera latente, y quizás no tan latente, dado que lo estoy explicitando, que se erija también en una propuesta de incidencia política, es decir, en las políticas de salud mental de cada municipio, de cada pueblo, de cada ciudad, y en general, de ser posible, de la provincia en su conjunto. Bueno, yo voy a transmitir algo también en relación a lo que tiene que ver con el contexto y los antecedentes que dieron lugar a orientar de esa manera el tema de la investigación, ¿no? ¿Por qué investigar sobre esto, ¿no? Voy a leer ahora parte de lo que es el texto de la propuesta acerca de los antecedentes, transcurrido ya medio siglo desde sus primeras apariciones en escena, y habida cuenta del creciente desarrollo que desde entonces viene observándose en distintos países de Latinoamérica, particularmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay, entre otros, y en España también. Hay alguna incipiente articulación del acompañamiento terapéutico en algún país de África, por ejemplo, y algo también de eso se está llevando adelante en Portugal a través de los colegas brasileños. En fin, lo que podemos decir es que no resulta exagerado decir que el acompañamiento terapéutico es una de las herramientas clínicas más importantes que fueron surgiendo en las últimas décadas en el andamiaje de los dispositivos ambulatorios del campo de la salud mental. Si bien es cierto que su inscripción formal en las políticas públicas del sector es aún un movimiento apenas incipiente, todo parece indicar que, a fuerza de eficacia, este recurso llegó para quedarse y está transitando un nuevo tiempo de desarrollo y legitimación. De hecho,
A partir de su inclusión en las áreas clínicas más tradicionales, como es el tratamiento de la psicosis, las patologías del consumo y la discapacidad, su progresiva implementación en distintos ámbitos de la salud, como por ejemplo en relación al tratamiento y rehabilitación de pacientes con afecciones cardíacas, oncológicas, respiratorias y traumatológicas, entre otras especialidades médicas, así como también en el ámbito educativo, judicial y en diversas áreas vinculadas a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad social, pronto fue encontrando resultados de los más favorables, verificándose en cada uno de ellos el valor de su implementación. En los últimos 20 años, la producción bibliográfica sobre el tema no solo fue creciendo exponencialmente en términos cuantitativos, sino que puede observarse también cómo, paulatinamente, se fue generando, además, en esa producción, un verdadero salto de nivel cualitativo. Comienza a entreverse el incipiente desarrollo de un corpus teórico propio que incluye entre sus desarrollos tanto la caracterización y delimitación conceptual de la función del acompañante terapéutico como un estudio cada vez más profundo y consistente de sus diversas áreas clínicas de inserción e incumbencia con sus respectivas especificidades técnicas. A las ya numerosas publicaciones argentinas y brasileñas, algunas de ellas asimismo disponibles en portugués y español, se fueron sumando también otras importantes contribuciones desde Colombia, España, México, Uruguay y Chile también, a lo que hay que agregar el valiosísimo aporte, el valiosísimo material que fueron aportando otros colegas de otros países en donde se está desarrollando esta actividad. Buena parte de este material se encuentra disponible actualmente en la web y bien podría completarse con él varios volúmenes más de los ya publicados, ¿no? De los publicados en formato de libro, ¿no? Resulta oportuno destacar, y no es un detalle menor, el hecho de que se fueron cruzando y mixturando en esta suerte de construcción colectiva muy diversos lineamientos discursivos, tales como el psicoanálisis, en sus diversas escuelas y orientaciones, la psiquiatría dinámica, las terapias sistémicas, cognitivas y comportamentales, la fenomenología, el esquizoanálisis, incluyendo también muy valiosos aportes del ámbito de la filosofía y el trabajo social y comunitario, a lo que podemos agregar el creciente número de casos cuya demanda de intervención se articula con el ámbito judicial. En suma, se fueron atravesando algunas barreras y prejuicios que habitualmente resultan muy difíciles de superar en el ámbito del psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría y la salud mental, avanzándose de este modo en la artesanal elaboración de un original campo de saber. Paralelamente, también se fueron jerarquizando y tomando mayor consistencia sus instancias académicas de formación y capacitación, como hace un ratito nos comentaba Andrea Florí a propósito de la reformulación del programa, ¿no? Y de no solo del programa, sino de la estructura de esa tecnicatura pionera que ella participó en la creación hace 20 años atrás, ¿no? Al revisarse los programas, los diseños curriculares y los contenidos de las primeras tecnicaturas de acompañamiento terapéutico, algunas de ellas inauguradas en Argentina hace más de 20 años, salta a la vista que por entonces resultaba un verdadero desafío cumplimentar con contenidos propios de esta especialidad la carga horaria exigida para acreditar formalmente una titulación de nivel terciario. Pero ese gran esfuerzo, sin dudas, valió la pena, pues no es sin esos primeros pasos que se fue configurando el escenario académico actual, pudiendo enumerarse en nuestro país un creciente número de universidades públicas y privadas que ofrecen formación específica de nivel terciario de alta calidad y la correspondiente titulación que lo acredita
tal como esta Tecnicatura Universitaria de Acompañamiento Terapéutico que se dicta en este caso en la ciudad de Chivilcoy, en el marco de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Resulta también oportuno destacar que desde el inicio, buena parte de las propuestas académicas orientadas a la formación de acompañantes terapéuticos se articularon con una marcada inserción clínica, observándose asimismo desde las instituciones públicas y privadas del campo de la salud mental una generosa apertura que posibilitó a los acompañantes terapéuticos en formación disponer de los espacios adecuados para el indispensable acceso a la observación y a la práctica profesionalizante. Podemos leer entre líneas que ello no hubiera sido posible sin el decidido aval tanto de los profesionales a cargo de esos distintos espacios hospitalarios e institucionales, habitualmente psicólogos y psiquiatras, como de quienes ejercen en esas instituciones los cargos políticos de dirección, sosteniéndose allí por parte de estos colegas una apuesta muy fuerte de innegable connotaciones éticas. Nos aproximamos así a la compleja intersección entre la formación académica, el trabajo clínico, las instituciones y las políticas en salud mental, y vale la pena detenernos también en este apartado. Pues, si el acompañamiento terapéutico ha tenido en las últimas décadas un desarrollo tan vigoroso y sostenido, es precisamente por sintonizar de modo extraordinario con los nuevos paradigmas en salud mental tendientes a la búsqueda de recursos alternativos al dispositivo manicomial y la internación psiquiátrica eternizada desde el paradigma, como decía también Andrea Florí, de la protección de derechos. A fuerza de eficacia, podría decirse que su reconocimiento como herramienta clínica fundamental para el abordaje de trastornos psíquicos severos en las diversas fases de sus tratamientos no encuentra ya casi ninguna objeción ni resistencia. Solo que para que sea posible su inclusión formal y administrativa, tanto en las partidas presupuestarias de las diversas instituciones públicas, como en la cobertura de las obras sociales y las aseguradoras de salud, es necesario, al menos en Argentina, seguir avanzando en la dirección de su plena inscripción y reconocimiento profesional. Caso contrario, se corre el riesgo de que su prestación se limite al ámbito privado en muchos distritos, esto es, tan solo a los usuarios con mayores recursos económicos, a la buena voluntad de los funcionarios de turno, o se perpetúe en la semi-marginalidad ad honorem. Es fundamental, entonces, tomar las precauciones necesarias para que esa inclusión y reconocimiento formal no se inscriban de cualquier manera. En este contexto, y para terminar con este primer tramo de la presentación, para retomarlo luego cuando abramos la conversación y los comentarios, es en este contexto que consideramos la importancia de examinar el estado actual de la articulación del acompañamiento terapéutico en el sistema público de salud mental en la provincia de Buenos Aires, a partir de la presente propuesta de investigación a inscribirse a través del Laboratorio de Psicología Comunitaria y Políticas Públicas de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, no contándose hasta el momento en nuestro país con antecedentes específicos, por lo menos que tengamos conocimiento, de otras investigaciones similares sobre esta problemática. Por último, para terminar, en una apretada síntesis, que es uno de los puntos que nos queda por terminar de ajustar, el marco teórico desde el que se propone realizar la investigación será el del trabajo interdisciplinario en el campo de la salud mental, en su articulación con aportes de la salud pública, el psicoanálisis, la psiquiatría, las ciencias sociales y otras disciplinas convergentes desde la perspectiva específica del acompañamiento terapéutico.
Se tomará como referencia la bibliografía desarrollada sobre la inserción del acompañamiento terapéutico en las distintas instancias del ámbito público en salud mental y otras áreas de inserción. Bueno, hasta aquí, digamos, lo que tiene que ver con esta sucinta presentación del proyecto, y bueno, y en todo caso, invito si Helga, Carolina, Barrio Nuevo, Jessica Berman, que están presentes, si quieren agregar algún comentario como para cerrar la presentación, bueno, tomen la palabra. Tomen la palabra. No sé si quieren hacer algún comentario. Si estamos tomando nota, por supuesto, de aquellos comentarios. Sí, por supuesto, Gabriel. Sí, claro. La propuesta incluye, valga la redundancia, la inclusión de la convocatoria a alumnos que están cursando la tecnicatura. En relación a esto que les decía, que la apuesta es que la investigación no sea algo que viene cuando ya tenemos un profesional formado, sino que justamente parece que es una instancia privilegiada también para propiciar ese viraje, esa mutación, ¿no? De quien asume cierto cambio de posición subjetiva necesaria para pasar de alumno a profesional, ¿no? Así es, Gabriel, totalmente de acuerdo. Me parece que es una muy buena noticia que están recibiendo las estudiantes en este momento. Les decía que estamos recibiendo las consultas, las inquietudes que están teniendo aquellos que están asistiendo a esta mesa, insisto, de panelistas tan prestigiosos. Por eso, desde el comienzo de la mesa hemos circunscripto el tema a lo que es la formación. Los docentes, cada uno desde su lugar, tenemos el compromiso, la responsabilidad de aportar a esa formación del acompañante terapéutico aquellos elementos, aquellas herramientas que puedan sostener el hacer. Que puedan sostener la inserción en los equipos de salud y por ende que pueda propiciar el reconocimiento comunitario. Me parece que en estas exposiciones que han hecho Andrea, Verónica, Gabriel, tanto las transformaciones, las modificaciones curriculares de la formación de grado, como esta iniciativa en relación a una investigación-acción, a un proyecto de investigación-acción, van en esa dirección, van en la dirección de armar a un acompañante terapéutico, por supuesto, desde una perspectiva técnica, con un fuerte compromiso ético, para que esté en condiciones de trabajar interdisciplinariamente. Bueno, abro la posibilidad del intercambio. No sé si Helga quería comentar algo, aquellas que han sido invitadas por Gabriel a aportar. Gracias, Roxana. Primero agradecer a gente querida como Andrea, Verónica y por supuesto Gabriel, que han presentado sus experiencias y su posición. Es una posición ética desde su lugar de docentes. Bueno, yo estoy recibiendo ahí algunas preguntas en el chat, las estoy compartiendo con Roxana, que hay distintos planteos en relación a la formación y a la práctica en sí, hoy en el contexto nacional y también provincial, cómo se van gestando las formas de trabajo que a veces son precarizadas y otras veces reconocidas,
Bueno, el panel anterior fue bastante clarificador, al menos para mí, no sé si para el resto de esta mesa y de los participantes. Hubieron gente del Ministerio de Salud que aclararon muchas cosas muy importantes de cómo se van avanzando, ya que hay una predisposición política para presentar e ir marcando el camino de la T dentro de la salud pública, de la salud mental pública. Con respecto a la investigación, bueno, yo soy una principiante en este campo, así que para mí es un orgullo ser parte de este equipo dentro del marco de la universidad. Ya iremos, en algún momento seguramente lo vamos a presentar, va a llevar un tiempo la investigación, así que bueno, por supuesto lo vamos a presentar en su debido momento, y vamos a contar con mucha gente del interior de la provincia, de localidades, donde hay ATs en todos lados, así que vamos a tratar de incluirlos, no a tratar, van a ser parte de la investigación para poder dar cuenta de este trabajo. Por mí, gracias, y le doy paso a Carolina, la profe, que también está en investigación. Gracias. Agradezco a Gabriel, primero por haberme invitado a colaborar con él en la Tecnicatura, y desde ya la propuesta de la investigación para mí parece que es algo muy necesario. Parece que poder ubicar cómo es el estado de inserción de actual, cómo se están llevando a cabo las prácticas del acompañamiento, tener un relevamiento justamente para poder mejorar la calidad de atención. Me parece que la lucha es una política desmanicomial, el acompañamiento, y me parece que se sostiene en la práctica. Yo hace muchos años que coordino acompañamientos y me parece que se sostiene pudiendo pelear políticamente por políticas de inserción, como ubicaban los expositores de esta mesa y la anterior, y también en relación a la praxis. Y para eso también tenemos que saber qué tipo de praxis se está llevando a cabo, cuáles son los lugares de inserción. Por eso la verdad es que agradezco muchísimo a Gabriel la invitación, y me parece que además es una investigación que nos debemos los que estamos sosteniendo la práctica de acompañamiento hace muchos años. Ya quieren saber dónde hay que inscribirse, por ejemplo. Gracias, Carolina. Sí, hola, Gabriel, gracias. La verdad es que es súper interesante los debates que se están dando desde un inicio, y la convocatoria y la posibilidad de la Universidad de La Plata y del Centro Universitario de Chivilcoy de poder hacer esta jornada, esta segunda jornada efectiva que venimos trabajando, y hay ¿no? Como un background, un trabajo interno de muchos profesionales que hicieron que esto sea posible y que se transmita también por YouTube para todos los que están por detrás mirando. Y realmente participar de la investigación y codearse con todos los profesionales con los que nos venimos codeando desde el año pasado y desde hace muchos años atrás, para mí es un orgullo. A veces me siento chiquitita ante tanta gente que viene trabajando hace tantos años, y bueno, y creo que va a ser un piso y un puntapié tener un mapa de cómo se están presentando los trabajos de acompañamiento terapéutico, tanto a nivel provincial en Buenos Aires, como bueno, a nivel internacional, que siempre estamos en contacto con tantos profesionales de toda Latinoamérica y España y de otros lugares. Así que de mi parte no me quedan más que palabras de agradecimiento y a seguir trabajando en esto, que tiene un camino largo por continuar. No, solo una cosita más, que es que la idea, bueno, una vez que pueda ponerse en marcha el proyecto de investigación, también estamos con muchas ganas de convocar para ampliar la investigación
aquellos colegas que, bueno, estén interesados desde las otras universidades de otras provincias en nuestro país, que también les interese hacer ese relevamiento como para, en fin, no solamente que la investigación es posible articularla y propiciar de paso la articulación en el trabajo de las tecnicaturas de las distintas universidades, ¿no? Así que bueno, esto es un poco el proyecto más ambicioso. Vamos a ver, en principio, bueno, vamos primero a ver si podemos poner esto en marcha próximamente y bueno, en fin. Bueno, así que nada, a ver, por ahí ansioso también de escuchar los comentarios y las preguntas que lleguen para el panel, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y seguir escuchando tanto a Andrea como a Verónica, desde luego que incluso, bueno, en el caso de Andrea tuvo que recortar su exposición a los fines de dar lugar a la complejidad que supuso la mesa. Sí, sí. Bueno, a ver, con respecto a la investigación, subrayamos que como todo proyecto de investigación, supone un proceso, tiene tiempos, así que bueno, ya va a ir avanzando y ya van a ir recibiendo la información pertinente para aquellos que tengan interés, por supuesto, en incluirse. Con respecto, bueno, a las problemáticas de la profesión, hay mucha inquietud, ¿no? Sobre todo en los AT más jóvenes, en relación al reconocimiento social, en relación a esta práctica. Por eso, bueno, no sé si quieren comentar algo al respecto, pero desde la formación, insisto, subrayamos que son agentes de salud, y me parece que a medida, hoy hablaba de las cuestiones contemporáneas, a medida que transcurre el tiempo y los equipos van incluyendo acompañantes terapéuticos, se va valorando cada vez más la función específica que cumple esa presencia sensible, comprometida, que está al lado del acompañado, precisamente, que está en lo cotidiano. Yo por ahí puedo... Por supuesto, Andrea, sí, claro. Bueno, gracias. No, estoy re contenta de escuchar la noticia que contó Gabriel, la verdad que estoy muy contenta. Y bueno, contarles que nosotros hace unos años tenemos el proyecto, pero bueno, como todo proyecto de investigación que lleva mucho tiempo, también la idea era hacer un relevamiento de la inserción, las condiciones laborales de los acompañantes en Entre Ríos, que bueno, por más que la mayoría, o sea, son todos egresados de la universidad, pero también las condiciones, digamos, digamos, la comunidad, los servicios públicos alojan, bueno, ahí es otro tema, digamos, que también me parece que es una pregunta para la universidad, ¿verdad? Me parece que ahí hay que poder generar lecturas, preguntas, interrogantes, de, bueno, qué fue pasando, ¿no? Con ese recurso que se va graduando, de qué modo se va insertando, porque evidentemente no termina adentro de la universidad, esto es en diálogo con lo público, con la salud pública, con las políticas públicas, y me parece, bueno, fundamental, Gabriel, que, y más, digamos, considerando la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con la complejidad, la larga historia que hay, el aporte que va a hacer eso, también, digamos, para pensar para atrás, ¿no es cierto? Porque eso tiene que ver con la historia de cómo se fue generando el recurso. Después, evidentemente, las universidades han aportado ahí algo y que de algún modo ha ayudado, o tendría que ayudar a regular algo de eso, ¿no? Y a como formar una base formativa que sean como las condiciones mínimas para poder contar con una base, ¿no? Un poco también es lo que nosotros siempre pensamos, pero
es más complejo que eso. La universidad me parece que tiene ahí una función fundamental en poder abrir esas preguntas, poder contestarlas y, como vos decías, tratar de generar algún efecto, ¿no?, político en ese campo, que es complejo y que en realidad hay como muchas situaciones irregulares, ¿no? Un poco lo que sabemos, pero está bueno despejarlo, contar con el saber ahí como más ajustado, ¿no?, más sistematizado. Y bueno, yo tomo la propuesta tuya, y me parece que tenemos que sumarnos desde las otras universidades. Si hay acá ¿no?, un motor que arranca desde la Universidad de La Plata, me parece que todas las universidades y todas las provincias nos debemos esto. Digamos, son problemas y que tal vez hoy estamos en mejores condiciones de poder hacerlo, ¿no? Que hace unos años no estaban digamos, el marco institucional para poder hacerlo. Entonces, eso hay que aprovecharlo. Así que, muchas gracias por la propuesta. Ahora nos tenemos que apurar antes de que lo presenten primero ustedes. No, se hace en conjunto. Rescato. Tenemos la idea de convocar en el momento en que sea posible, bueno, a las colegas y colegas de las tecnicaturas en Tierra del Fuego, en Río Gallegos, bueno, mismo en Mar del Plata, en Bahía Blanca, pero hablando de otras provincias, de la Universidad Nacional de Córdoba, en fin, de San Luis, de San Juan. Hay, digamos que por suerte en todos estos años se fue tejiendo una red de contactos muy importantes que está a resguardo de la inestabilidad política también, ¿no? Porque hay algunos municipios que un día tienen una orientación política, al día siguiente tienen otra, ¿no? Y siempre me parece es importante destacar que esos lazos que se van, se fueron, se vienen, se siguen generando en el campo del acompañamiento terapéutico, es nuestro reaseguro de que más allá de esa inestabilidad política, está esa red de conexión estable y creciente, ¿no? A resguardo de esa suerte de esquizofrenia política que atraviesa a todo, por lo menos a todo el continente, ¿no? Así es también. Sí. Bueno, insiste la pregunta acerca de dónde hay que inscribirse para participar de la propuesta de investigación. Está, claro, generando mucho interés en particular. También insisten esos comentarios acerca de las problemáticas, de la inserción de la T. Todo esto que están, insisto, planteando los panelistas van en esa dirección, en dirección a clarificar lo máximo posible el lugar de la T, la función, el rol particular que el acompañante terapéutico tiene en los equipos de salud. Y ahí apostamos a que vendrá el reconocimiento merecido y requerido. No sé, Gabriel, si se te ocurre alguna respuesta a esta urgencia por inscribirse cuando todavía no estamos. Bienvenido, y nos da mucha alegría. Sí, claro. Así que bueno, vamos en la medida, a ver, lo primero es que podamos inscribir formalmente la propuesta. Yo reconozco que soy un apasionado de la investigación, pero que por otro lado no me llevo muy bien con todo lo que tiene que ver con las formalidades de los formularios y todas esas cosas, así que por suerte hemos contado hasta ahora con el asesoramiento de Agustina, de Agostino. Ahora vamos a ver quién toma el relevo, justamente como para
poder sortear esta dificultad y bueno, apenas tengamos la posibilidad de que se inscriba formalmente, la idea es justamente, vamos a tomarnos un tiempo que es el del diseño de esta herramienta que va a ser la entrevista, que tiene que ver con esto que decía Andrea, porque vamos a contemplar tanto esos lugares en donde desde hace años hay una inserción del acompañamiento, entonces es necesario historizar, ¿no? De qué manera y cuál es la, digamos, no solo cuál es la situación actual, y por otro lado, todos esos lugares en donde no hay instancias académicas o donde hay cursitos de 4 o 6 meses, en fin, hay un tiempo que está incluido en el diseño de esas herramientas. Pero bueno, la idea es abrir la convocatoria lo más rápido posible, como para que también tengamos ese tiempo de algún modo, de conversación con quienes van a participar, ¿no? Así que bueno, tengan un poquito de paciencia, pero bueno, la verdad es que es un gusto que haya generado esta expectativa. Sí, generar esta movilización, este interés, desde luego. Verónica, te escuchamos. Sí, bueno, en principio me quedé sorprendida con muchas cuestiones en las que coincidimos, en la exposición de Andrea y en la exposición de Gabriel, respecto de los prejuicios, respecto de las cuestiones desde el psicoanálisis, y pensaba que seguramente mucha gente que está estudiando y que ya está trabajando, también están preocupados por estas cuestiones, estas desprolijidades que hay en relación al pago, en relación a los requisitos que se piden para que el acompañante terapéutico pueda trabajar, en la diversidad de prácticas, de pasantías que distintas instituciones ofrecen. Es decir, yo entiendo que hay mucho acompañante terapéutico trabajando y preocupado por cómo está trabajando, por cómo está cobrando, por bueno, me sale de prolijidad por decir, por englobarlo, todos sabemos, creo que me entienden a lo que me refiero, y la verdad es que yo creo que este encuentro, seguir escribiendo, investigar, participar de las investigaciones, seguir interrogándonos, es seguir apostando a que esto algún día, espero que antes de que nos jubilemos, sea una profesión tan reconocida como es la del psicólogo, la del psicopedagoga, del trabajador social, donde, bueno, se sabe lo que hacen y se sabe lo que cobra, y hay una continuidad de pagos. Falta mucho para que me jubile, les aviso, pero espero que sea antes. Pero sé que es nuestro modo de aportar a que en algún momento, bueno, no tengamos que andar explicando qué es un acompañante, qué diferencia hay con un cuidador, qué hace, qué no hace. Bueno, yo sé que hay una inversión también cuando uno empieza a trabajar, como la hay en otras profesiones, donde tenemos que pagar derecho de piso, donde hay que supervisar, y pagamos una supervisión, lo que cobramos con no sé cuántos pacientes. Bueno, sí, yo lo que quiero decir es esto, porque si no me parece como que lo estamos silenciando y haciendo cuenta que está todo de maravillas. No es tan fácil, por eso empecé diciendo en el primer párrafo de mi escrito de esta novata función, es decir, todavía nos falta crecer, nos falta madurar, nos falta lograr que el ministro de Salud o de no sé de dónde sepan quiénes somos y qué hacemos, y no tengamos que andar explicando tanto. Pero bueno, era ese comentario nada más. Sí, gracias. Bueno, justamente ayer en otra actividad decía que a mi gusto venimos pagando ese derecho al piso, ¿no? Y se podría decir que el campo del acompañamiento terapéutico ya a esta altura pagó muchas cuotas y tenemos un terrenito ya comprado, ¿no? Y que solo estamos esperando que se legitime el título de propiedad.
de ese terreno, ¿no? Pero hay, no digo cada acompañante, digo en su conjunto, ¿no? El campo del acompañamiento terapéutico ya está en hora de que se acredite ese pago de derecho de piso, ¿no? Así que bueno, también la investigación apunta, Vero, a tomar el relevamiento de estas cuestiones, ¿no? Que entendemos como parte del estado actual. Sí, y asumiendo el compromiso también de la articulación necesaria entre el ámbito académico, la universidad y la comunidad. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, no sé, Sonia, si querés plantear alguna inquietud que haya aparecido ahora a último momento. Me parece que en las exposiciones se fueron respondiendo todas las preguntas, las inquietudes. Seguramente haya muchas otras que se abren a partir de ahora, pero bueno, tendremos otras oportunidades, eso esperamos todos. Bueno, quiero agradecerles nuevamente, ha sido un gusto, y si les parece entonces damos por finalizado el panel. Muy bien, Gracias. gracias. Gracias, Roxana, y bueno, y la jornada sigue. La jornada sigue, pero ahora hacemos un receso, volvemos 14:30 con el panel Intervenciones AT, Construcción de Saberes e Intercambios Teórico-Clínicos en Pandemia y Postpandemia. Será un panel coordinado por la licenciada Soledad Abdala, que es docente de la Universidad Nacional de La Plata y de sede Chivilcoy, y después a las 16 tendremos el cierre de la jornada y la presentación del Congreso Internacional Costa Rica 2021, así que eso también va a estar bien interesante, a cargo de la licenciada Nora Carbone, que también es docente de nuestra casa. Así que nos encontramos 14:30, todos y todas, para seguir intercambiando saberes y enriqueciendo nuestras prácticas.